vamos a empezar a hablar de la parte de inflamación crónica. ¿Ok? Entonces, bueno, la inflamación crónica tiene algunos puntos que hay que resaltar para poder entender también un poco cómo se desarrolla y por qué se presenta de la forma morfológicamente que se presenta. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de inflamación crónica. Y bueno, como siempre les había dicho, las cosas biológicas son difíciles de definir, ¿no? Y bueno, la inflamación crónica se define como una inflamación que tiene o que dura o que tiene una duración prolongada, ¿ok? Puede ser semanas, meses e incluso años, ¿no? ¿Algunos de ustedes recuerdan que, por ejemplo, qué etiología o qué enfermedad produce una inflamación crónica por años? Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. La gota, sí, pero la gota tiene como periodos en las que se inflama y se desinflama. Se inflama y se desinflama. O sea, no es una inflamación constante. Una neoplasia, si a eso te refieres, Josué, no todas las neoplasias producen inflamación. Incluso es una de las formas que hacen las neoplasias para evadir la inflamación y evadir su destrucción, evadiendo el sistema inmune. Entonces, no, una neoplasia no es un buen ejemplo. Una enfermedad infecciosa que dure muchos años. Ándale, esa es muy buena, Elsa. La artritis, los diferentes tipos de artritis, la artritis reumatoide, ajá. La artritis deformante, sí, puede ser. Una infecciosa, perfecto, Julio. En esa estaba pensando, en la tuberculosis. La tuberculosis es una inflamación que dura años, ¿ok? Claro, hay enfermedades uh-huh, que también son crónicas y duran años, como por ejemplo la diabetes. Pero la diabetes no produce inflamación. Uh-huh. Bueno, podría producir, los efectos de la diabetes podrían producir inflamación, pero la diabetes como tal no produce inflamación. Ajá. Las enfermedades autoinmunes producen inflamación, pero también tienen como picos. ¿Ok? Entonces, bueno, la tuberculosis, la, eh, la brucelosis son buenas enfermedades, son buenos ejemplos de enfermedades, ¿no? Que producen inflamación crónica. ¿Ok? Entonces, bueno, otro punto que hay que destacar es que les había dicho que en muchas ocasiones sucede inflamación aguda, inflamación crónica y después la reparación. ¿Ok? Pero en algunos casos, por ejemplo, la tuberculosis pasa prácticamente sin signos o sin lesiones importantes la parte de la inflamación aguda. Ajá. Y pasa directamente o se presenta directamente como la enfermedad crónica, ¿no? Entonces, bueno, ¿vale? Vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Y ya habíamos dicho, ¿no? Que en la patogenia de la inflamación encontramos un daño al tejido, ajá, que después se presenta como inflamación crónica, ajá, y bueno, hay una respuesta de neutrófilos con destrucción de tejido, se pueden formar abscesos, y después esta inflamación aguda puede tener varios caminos, ¿no? El que mejor debería de pasar o el que mejor podría suceder es que el agente etiológico, lo que produjo el daño, se elimine o se neutralice con un daño al tejido mínimo y hay una resolución, ¿no? Prácticamente sin reparación, ¿no? Por otro lado, también puede ser que se neutralice el agente etiológico, pero haya daño importante en el tejido, lo que va a hacer que se organice, se elimine el tejido dañado por fagocitosis, ¿no? Y se forme tejido de granulación, que vamos a ver la próxima semana, que es parte de la reparación, ¿no? Y esta reparación puede ser por dos vías, ¿no? Esta reparación del tejido puede ser por dos vías, puede ser por la regeneración del tejido, y se necesitan ciertas cosas para que suceda eso, lo vamos a ver la próxima semana, o por la cicatrización, ¿ok? Entonces, pero sin embargo, si el agente etiológico persiste,
se va a organizar el tejido y va a seguir inflamado, y esto nos va a llevar a la inflamación crónica, ¿no? ¿Cómo puede persistir el agente? Pues evadiendo la respuesta inmune, ¿no? En el caso de tuberculosis, lo que hace el agente es que el Mycobacterium produce sustancias que inhiben la unión del fagosoma con el lisosoma. O sea, no se forma el fagolisosoma. Y esta inhibición hace que, bueno, no se ha destruido la gente y permanece ahí muy feliz adentro de los macrófagos viviendo. Y como es un parásito intracelular, pues no puede ser eliminado. También por eso el tratamiento con antibióticos, todo eso, no es tan efectivo porque los antibióticos generalmente no llegan en concentraciones importantes al interior de la célula, ¿ok? Llega bien a los tejidos y a la sangre y demás, ¿no? Pero al interior de las células no llegan concentraciones importantes, o de plano no llega dependiendo del tipo de antibiótico, entonces no destruye a la gente, ¿no? Por eso este tipo de enfermedades son muy difíciles de tratar o de eliminar, ¿ok? Muy bien, ejemplos que produzcan inflamación crónica. Y hay muchísimos. Y hay prácticamente de todos los tipos, ¿no? Bueno, habíamos dicho, ¿no? Bacterias, Brucella, diferentes micobacterias como el Mycobacterium leprae, ¿no? El Mycobacterium avium, ¿no? El Mycobacterium bovis o el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Rhodococcus equi, son diferentes bacterias que producen inflamaciones crónicas, ¿no? Incluso hay virus que producen inflamaciones crónicas, como el circovirus porcino. El circovirus porcino produce inflamaciones crónicas, ¿no? Y un cuadro que puede ser de emaciación progresiva para los lechones, o un cuadro que produzca falla reproductiva en las hembras, e incluso este circovirus porcino llega a producir una inflamación granulomatosa en el intestino, ¿ok? Entonces, bueno, diferentes hongos como Aspergillus, ¿no? Microsporum, y parásitos, ¿no? Como el Trypanosoma cruzi, que da la enfermedad de Chagas, la lesmania mexicana, que da lesmaniasis en pequeños animales, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, toxinas de algunas plantas, ¿no? Esta planta, déjame recordar cuál es el nombre en español, hiedra venenosa, es la hiedra venenosa, esta produce inflamaciones crónicas, ¿ok? Entonces, bueno, enfermedades autoinmunes, como se los mencioné hace rato, lupus eritematoso, dermatitis por contacto, artritis reumatoide, ¿no? Poliarteritis nodosa, son enfermedades que producen, son enfermedades autoinmunes que producen inflamaciones crónicas, ¿no? Cuerpos extraños, esto es muy común, ¿no? O una sutura, vamos a ver una en histopatología, ¿no? De cómo se produce una inflamación crónica cuando utilizamos sutura, fibras de plantas como una astilla y demás cosas, habíamos visto que el sílice, el asbesto, provocaba inflamaciones, ¿no? La neumoconiosis con sílice y con asbesto produce inflamaciones crónicas, produce daño al tejido crónico, ¿no? Entonces, bueno, ¿sale? Y hay otras que no se han clasificado, ¿no? Pero hay una meningoencefalitis granulomatosa de los perros, que es idiopática, no se sabe bien qué es. Se puede producir un granuloma por esperma cuando hay una otitis, una orquitis severa, como los espermatozoides se crean después de la tolerancia inmunológica, el sistema inmune no lo reconoce, entonces por eso cuando se produce orquitis, algunas veces se produce también esterilidad, porque el sistema inmune ataca a los espermatozoides porque los reconoce como extraños, ¿no? También hay unos
granulomas eosinofílicos que se producen en los perros, en los hombres, en los gatos, que también no se sabe bien cuál es la causa, pero existen, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué características tienen la inflamación crónica? Comunes, ¿no? Sin embargo, pueden ser, ¿no? Generalmente, como les decía, en los libros menciona que la inflamación crónica es por células mononucleares, ¿no? Que habíamos dicho macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Pero no es totalmente una regla, ¿no? Hay destrucción celular, o sea, generalmente se está constantemente destruyendo el tejido, por la persistencia de la gente como tal, pero también por las células inflamatorias. Habíamos dicho que las mismas células inflamatorias producen daño al tejido. Ya hemos dicho que como tal la inflamación cobra siempre daño al tejido celular, ¿no? Y otra de las características importantes que tiene la inflamación tiene estos intentos de reparación. Y estos intentos de reparación en muchas ocasiones lo vemos como la proliferación de tejido conectivo, ¿no? O fibrosis, que vamos a mencionar la próxima semana, ¿no? Para entender bien esta proliferación de tejido de granulación, que una de las cosas que sucede es que se producen nuevos vasos sanguíneos y esto se llama angiogénesis, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. Les digo, esto es un poco patología de un poco vieja, ¿no? Incluso esta gráfica, según yo, es del trigo, por eso no me gusta mucho ese libro, pero bueno, ok. Se dice que al principio de la inflamación, ¿no? Las células que principalmente predominan son los neutrófilos, ¿no? Y eventualmente los neutrófilos pueden ir disminuyendo en su cantidad y empiezan a proliferar células mononucleares, ¿no? Por eso habíamos dicho que la primera etapa de la inflamación aguda, decían que era una fase exudativa, y después una fase proliferativa, ¿no? Donde proliferaban estas células mononucleares y células del tejido conectivo por estos intentos de reparación. Por otro lado, una célula muy importante en el proceso inflamatorio es los monocitos o macrófagos. Los monocitos o macrófagos son muy importantes en el proceso inflamatorio porque son células que se especializan en muchas cosas y son muy importantes y orquestan mucho del proceso inflamatorio, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, que los macrófagos orquestaban mucho de las citocinas proinflamatorias, ¿no? Habíamos dicho, y si recordamos, ¿no? Los macrófagos producen interleucina 1, factor necrosis tumoral y también interleucina 6, ¿no? Que son citocinas muy importantes en el proceso inflamatorio. Pero también habíamos mencionado que los macrófagos incluso activan a los fibroblastos y a los fibrocitos para esta reparación, ¿ok? Pero bueno, todos estos macrófagos, ¿no? Que bueno, vienen de la médula ósea, pasan a sangre y se llaman monocitos, y cuando pasan a los tejidos, les llamamos macrófagos. Pero estos macrófagos son tan especializados que depende muchas veces del tejido al que se infiltran de manera normal y no de manera inflamatoria. Pues bueno, en sistema nervioso central forman parte de la microglía, que vamos a hablar, pues yo creo que la próxima semana, porque esta semana no nos va a dar tiempo, ¿no? En el hígado se llaman células de Kupffer. En el pulmón son los famosos neumocitos 3 o macrófagos alveolares, ¿no? Y en el hueso son los osteoclastos, ¿no? ¿Ok? Los que modifican, ¿no? La estructura del hueso. ¿Ok? ¿Sale? Incluso estos osteoclastos son los que, uno de los encargados de descalcificar al hueso. ¿Ok? Entonces, bueno. Y bueno, el macrófago activado, que llega al sitio de inflamación, pues va a tener muchas funciones, ¿no? Entonces, bueno, el macrófago es una célula muy importante en el proceso inflamatorio, ¿no? Y que se especializa en muchas otras células, ¿no? Entonces, fíjense, vean, este macrófago monocito circundante pasa a los tejidos y pues bueno, secreta
citocinas como el interferón gamma que activa a las células T, a las células T citotóxicas, citotoxicidad, ¿no? La CD8. Por otro lado, este macrófago activado puede producir, ¿no? Agresión tisular, o sea, produce metabolitos tóxicos de oxígeno, proteasas, ¿no? Factores quimiotácticos para neutrófilos, ¿no? También activa a metabolitos del ácido araquidónico que habíamos dicho, como los leucotrenos, los tromboxanos, las prostaglandinas. Produce óxido nítrico. ¿Se acuerdan que hemos mencionado que este óxido nítrico tiene funciones tanto de citotoxicidad como de mediador químico? ¿Okay? Y por otro lado, también promueve la fibrosis, ¿no? El macrófago lo vamos a ver la próxima semana que veamos reparación. Es uno de los que principalmente orquesta la inflamación, ¿no? Y produce factor de crecimiento transformante beta y otras citocinas o factores angiogénicos que sirven para esta cicatrización o fibrosis, ¿ok? Entonces, bueno. Y bueno, ok, los macrófagos en el sitio de acción tienen diferentes funciones, ¿no? Bueno, pueden estar eliminando a la gente, migrando por vía linfática para presentar los antígenos, porque acuérdense que estos macrófagos se transforman en células presentadoras de antígeno, o pueden incluso secretar citocinas que lo que hacen es que se produzcan macrófagos especializados en el sitio de lesión, o que proliferen estos mismos macrófagos, o que llamen a más monocitos para transformarse en macrófagos, ¿no? Entonces, bueno. Como les decía, ¿no? Estos monocitos cuando se transforman en macrófagos, pues ¿qué hacen? ¿Ok? Reclutan más monocitos, ¿no? Al sitio, ¿ok? En el sitio se dividen y se especializan en otros tipos de células que vamos a ver a continuación, y también producen citocinas para que haya una inmovilización de macrófagos, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado final? Que en el sitio de lesión, pues encontramos una colección grande o una cantidad grande de macrófagos, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, tienen diferentes funciones, ¿no? Cuando se activa, o sea, el mismo macrófago puede ser activado por linfocitos T, y el mismo macrófago activado produce factor necrosis tumoral, interleucina 1, que es quimiotáctico para otros macrófagos, pero también para neutrófilos y también para linfocitos, ¿no? Entonces, el macrófago orquesta todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas diferencias entre el proceso agudo y el proceso crónico, ¿ok? Habíamos dicho que la inflamación aguda, bueno, tiene la característica de tener cambios vasculares importantes, ¿no? Infiltración de células, ¿no? Como hemos dicho, bueno, generalmente las primeras que se infiltran son neutrófilos, y el proceso crónico tiene una infiltración mayor de mononucleares, no tiene como tal cambios vasculares relacionados a la inflamación y tiene producción de tejido conectivo, ¿ok? Entonces, bueno, pero hay otras células que también son importantes en el proceso inflamatorio de las células, por ejemplo, los mastocitos, que intervienen también en el proceso inflamatorio para conservar, ¿no?, las características del proceso inflamatorio, secretando aminas vasoactivas, pero habíamos dicho que los eosinófilos, que son bastante importantes, porque producen mecanismos que regulan, ¿no?, la inflamación, ¿no? Habíamos dicho que producían histaminasas, ¿no?, para poder regular la inflamación, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes funciones que tienen los eosinófilos, ¿no? Y como les decía, los mastocitos, aunque tengan mayor importancia en la inflamación aguda, también se pueden encontrar en las inflamaciones
crónicas porque también producen citocinas que favorecen a la producción de tejido conectivo, que es esta fibrosis, ¿ok? Entonces, bueno. Y por otro lado, lo había mencionado ayer, los neutrófilos, que generalmente se dice que son característicos de las inflamaciones agudas, también pueden permanecer, ¿no?, en las inflamaciones crónicas, ¿no?, inducidos principalmente por la factores o sustancias quimiotácticas producidas por macrófagos y los linfocitos que estaban en esta zona, ¿ok? Ajá. Y algunas veces sucede inflamaciones crónicas puras de macrófagos, como las habíamos visto de los abscesos, como la esplenitis purulenta que habíamos visto que era crónica, pero también incluso se pueden encontrar en otro tipo de inflamaciones crónicas que vamos a mencionar a continuación, que se llaman inflamación granulomatosa. Ajá. Pero esta inflamación granulomatosa se caracteriza por tener unas células especiales, que se llaman células epiteloides, que tal vez les había mencionado un poco, células gigantes, células epiteloides, pero también lleva neutrófilos, ¿no? Y aquí vemos un poquito esta micrografía donde, bueno, vemos neutrófilos, pero vemos células epiteloides y linfocitos, ¿ok? Vamos a ver las siguientes laminillas y vamos a ver, quiero que me digan ustedes, y así sirve un poco de repaso para histopatología, ¿ok? ¿Qué tipo de necrosis estamos viendo? Necrosis gaseosa, ¿ok? Muy bien, necrosis gaseosa, ¿no? Si ustedes ven esta zona, pues lo último que les viene a la mente, yo espero que sea la palabra homogéneo, ¿ok? Esto es heterogéneo, ¿ok? Incluso, bueno, vean que tiene gran cantidad de depósitos de calcio, ¿ok? Probablemente también hay muchas bacterias, pero también hay mucho calcio, ¿ok? Entonces, una zona de pérdida de la arquitectura, de aspecto heterogéneo, con acúmulos de un material basófilo, granulaciones basófilas o concreciones basófilas importantes, ¿ok? Bueno, yo sé que algunos de ustedes vieron esta imagen y pensaron en necrosis licuefactiva, ¿ok? ¿Sale? Vamos a ver esto. Estas son dos imágenes. La imagen de la izquierda es la laminilla 14 que habíamos, la laminilla 14 que vimos en clase, o que, bueno, que vieron en clase, ¿ok? ¿Sale? Y quiero que las comparen, y aquí es un punto importante para que ustedes entiendan un poco más de lo que decíamos entre homogéneo y heterogéneo, ¿ok? Yo sé, esto no es así completamente homogéneo, como si fuera un edema en pulmón, ¿ok? Pero comparen lo relativamente homogéneo con lo evidentemente heterogéneo, ¿ok? Granular, ¿ok? Quiero que piensen muy bien esto, fíjense bien en estas dos micrografías, para que traten ya de eliminar de una vez por todas estas dudas entre necrosis licuefactiva y gaseosa, ¿no? Bueno, evidentemente esto es una necrosis licuefactiva, y esta es una necrosis gaseosa. Algunas veces tal vez se los mencionaron en clase, que en muchas ocasiones está como rota la necrosis, ¿ok? Puede estar rota en cualquiera de los dos casos, ¿ok? En la necrosis licuefactiva generalmente se rompe del centro, porque el centro es más líquido, entonces cuando se procesa la laminilla se sale ese líquido. Pero la necrosis gaseosa también se rompe, porque como es más dura, se agrieta. Entonces no importa tanto esto de que está rota, pero generalmente la necrosis gaseosa es como más compacta, ¿ok? Bueno, vamos a seguir viendo para entender esto. Esto igual, vean cómo aquí está rota, pero está rota y todo esto no es homogéneo. Esto es muy granular, muy heterogéneo. Y está rota porque todo esto que eran sales de calcio, pues es una piedrita y se rompió con el proceso histológico, ¿ok? Si nos acercamos un poco más, vemos estas concreciones de, seguramente de sales de calcio. Si hiciéramos una tinción especial para calcio como Von Cossar, pues esto se vería negro, ¿ok?
¿Se acuerdan cómo se llamaban estas concreciones redondas de calcio? Características de la calcificación distrófica. ¿Alguien recuerda eso? Exactamente, Stephanie, cuerpos de Samoma, ¿ok? Cuerpos de Samoma, estos son cuerpos de Samoma, ¿no? Vean este de aquí, muy bonito cuerpo de Samoma, ¿ok? ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver. Todas estas células que estamos viendo aquí, claro, están medio degeneradonas, pero hay algunas que se ven aquí. ¿Qué son? No, estas de aquí, vean. Estas de aquí, esta de aquí, estas de aquí, estas de aquí, ¿ok? Sí, son neutrófilos. Estos de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, sí son macrófagos, Josué, ¿ok? Pero yo me refería a estas más que están como que en el límite, si se fijan, esto es lo mismo que esto. Esto es el acercamiento de esta parte del tejido. Ese es el límite entre la necrosis y el tejido que no tiene necrosis, ¿ok? Entonces, bueno, ¿sale? Son neutrófilos principalmente, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver. Estas lo vamos a mencionar ahorita, si nos da tiempo. Este es algo característico de la inflamación crónica granulomatosa, ¿ok? Muy bien, vamos a ver si podemos identificar algunas células. Este de aquí, estos dos de aquí, exactamente, son macrófagos, ¿ok? ¿Sale? Estos alargaditos de aquí, fibroblastos, exactamente, Axel. Son fibroblastos, ¿ok? Déjenme ver si encuentro por ahí un fibrocito. Por ejemplo, este de aquí que es de cara abierta, este de por acá arriba, podría ser un fibrocito, ¿ok? Son igualitos que los fibroblastos, más pequeños y de cara cerrada, ¿ok? Muy bien. Estos de aquí, estos dos de aquí, ¿qué son? Solo que estos son de cara cerrada, igual que este, y estos son más de cara abierta. Si fijan, estos no tienen ojitos y boquita, y no hay neutrófilos de cara cerrada. Exactamente, son linfocitos. Tengan cuidado con eso. Eso es muy común que les digo que los que tienen cara abierta, como tienen la cromatina dispersa, creen que esto que tiene cromatina dispersa, son las lobulaciones del núcleo, ¿no? Ahorita vamos a ver unos neutrófilos para que vean la diferencia, ¿ok? ¿Sale? Entonces, aquí hay linfocitos, ¿no? Aquí, estos, si se fijan, hay fibras de colágeno, ¿no? Y los fibroblastos. Esto es la cápsula, ¿ok? Esto es la cápsula de esa necrosis, ¿no? Porque esa necrosis era un absceso. Pero por otro lado, veamos, aquí hay unos macrófagos grandotes que se les ve bien el citoplasma, como este y como este. A los macrófagos que se les ve bien el citoplasma se les llama células epiteloides o macrófagos epiteloides. ¿Ok? Sigamos, ahorita vamos a entender un poco más. Pero fíjense lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo neutrófilos de este lado, macrófagos epiteloides y macrófagos normales de este lado, el tejido conectivo y linfocitos. ¿Ok? ¿Cómo le llamamos a esta inflamación? Y hay como que mucho de todo, ¿ok? Esta inflamación es una inflamación piogranulomatosa. Ahorita que hablemos de granulomatosa lo van a entender un poco mejor. Pero esta es una inflamación granulomatosa. Por eso se los mencioné en muchas ocasiones. La célula inflamatoria que acompaña a la necrosis no le debe de dar nombre a la necrosis, sino el aspecto. Porque si nos podemos a pensar y decíamos, bueno, pues vemos la necrosis y vemos neutrófilos, pues es licuefactiva, ¿no? Y aquí estamos viendo evidentemente que no es licuefactiva, que es gaseosa. Y esto es un piogranuloma, es una mezcla de inflamación purulenta e inflamación granulomatosa, ¿ok? Hay algunos agentes que producen esto, principalmente, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, que vamos a ver la próxima semana, laminillas del... El Mycobacterium tuberculosis que afecta a primates, puede afectar a bovinos en escaso y a los humanos, produce inflamaciones granulomatosas puras.
o sea, muy bonitas de libro, pero el Mycobacterium bovis, el que produce la tuberculosis bovina, produce más este tipo de inflamaciones piogranulomatosas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir y vamos a entender un poco más. Igual, lo mismo lo que les decía, ¿ok? Y fíjense bien esto, eh, esta disposición que mencionan mucho los libros, ¿no? Aquí es un pioegranuloma, pero tiene una disposición parecida, ¿no? Puede estar la zona de necrosis, ¿no? Aquí hay neutrófilos, ajá, pero después hay una zona de células epiteloides o macrófagos epiteloides y macrófagos como tal, ajá, luego una cápsula de tejido conectivo y alrededor una corona de linfocitos, ¿sale? Y esto es característico de las inflamaciones granulomatosas. Ahorita vamos a ver, ¿no? Esta micrografía nos va a servir bien para que dejen de pensar que los linfocitos de cara abierta, fíjense, vean, este es un linfocito de cara abierta, este también, ¿no? Y dice, ay, pues es que doctor, ahí yo le veo ojos y boquita, ¿no? ¿Ok? Este también es un linfocito de cara abierta, ¿ok? ¿Sale? Esto es un macrófago, los macrófagos también tienen cara abierta, pero bueno, el tamaño los define, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Pero bueno, estos linfocitos de cara abierta, ¿se parecen a esto? Los neutrófilos son muy diferentes. Ajá. No hay que ser tan simplista que decir, bueno, veo bolitas moradas, es un neutrófilo. No, no. Hay que basarse en otras cosas. Ajá. Hay que basarse en otras cosas como, ajá, que bueno, esta es toda la célula, ¿ok? Y aquí tienen los pedazos de núcleo. Ajá. Y aquí no, aquí la célula es bien redondita, ¿no? El núcleo es bien redondito. Claro, sí tiene la granulación, es por la que la cromatina está dispersa. Ajá. Pero incluso vean, ajá, en los neutrófilos, vean, ahí están los pedazos o las lobulaciones del núcleo y al lado de ese núcleo está el citoplasma y el citoplasma es muy rosa. Vean la coloración de estos neutrófilos, ajá, en comparación con esto. Aquí todo es blanco y morado, no hay nada rosa, ¿ok? ¿Vale? Entonces tengan cuidado. Está bien, Olga, que tengas esa pregunta, pero está bien también que quede claro, ¿no? Lo que decía, ¿ok? Fíjense, este linfocito tiene citoplasma, igual que este. Este es de cara cerrada, este es de cara abierta, pero estos tienen citoplasma, ¿ok? Y es un citoplasma, como les había mencionado, que es como más basófilo, que vean el citoplasma de las cosas más rosas, ¿ok? Este está como más basófilo. ¿Qué células son estas? Linfocitos con citoplasma. Sus profesores de laboratorio también dicen que esto parece como si fuera un huevo estrellado. Dicen que plasmáticas, exactamente, Julio, ¿ok? Dicen que los macrófagos parecen como si fueran una papa completa, ¿ok? Una papa sin pelar, ¿ok? Porque son así alargados, ¿ok? Y las células plasmáticas parecen un huevo estrellado, ¿ok? ¿Sale? Muy bien, células plasmáticas, perfecto, ¿ok? Bueno, ya poco a poco quiero que vayan igual agregando a su disco duro los diferentes aspectos de las células inflamatorias, ¿ok?